Buenas tardes. En este vídeo y en el siguiente os voy a explicar la corrección del análisis sintáctico del examen, ¿vale? Así nos detenemos en cada oración y podéis revisar el vídeo tantas veces como queráis. Es bueno que aquellos que habéis fallado bastante hagáis más oraciones, por ejemplo las que están colgadas en Moodle. Vamos con la primera oración. Cuando decimos ya se lo advertíamos nosotros a ese chico. Lo primero que tenemos que hacer es señalar el verbo, ¿vale? ¿Cuál es el sujeto? Obviamente, nosotros. Aquí no habéis tenido prácticamente ningún problema. ¿Y el resto qué sería? Pues nada, predicado verbal, grupo verbal. Empezamos con lo que consideréis. Por ejemplo, a ese chico. Nosotros advertimos a alguien, ¿de acuerdo? Como es a alguien, normalmente los complementos que hacen referencia a una persona pueden ser el complemento directo o indirecto. Vamos a probar. Nosotros lo podemos sustituir por le o les. Ya le advertíamos nosotros algo. Sí, lo podemos sustituir por le. Por lo tanto, es un complemento indirecto. Hace referencia a una persona, va introducido por la preposición a y lo podemos sustituir por el pronombre le. Seguimos. El ya podéis poner modificador o, como habéis puesto, grupo adverbial, complemento circunstancial de tiempo. El lo, complemento directo. Y el se, fijaos, es el morfema, el pronombre le. Acordaos que había varios tipos de se y uno de ellos es el que hace referencia a le, ¿vale? Sería lo mismo. Lo que ocurre que cuando sustituimos a la vez el complemento directo y el indirecto, no podemos decir ya le lo advertíamos, sino que le pasa a ser se y sería ya se lo advertíamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la dificultad estaba en el pronombre se, que es un complemento indirecto. Pasamos a la siguiente oración. Es muy importante que para hacer las oraciones tengáis delante la tabla y vayáis descartando uno por uno los complementos. Esto no se trata de imaginación. Los ejercicios de rehabilitación de una lesión constituyen una auténtica tortura. Muy bien. Lo mismo. Vemos el verbo. Constituye. Eso es lo principal. Tenemos que buscar su sujeto. Si el verbo está en plural, el sujeto tiene que estar en plural. En este caso, los ejercicios de rehabilitación de una lesión. Y vosotros me diréis, ¿el sujeto es todo o puedo dejar de una lesión fuera? No tendría sentido decir de una lesión constituyen una auténtica tortura. Si no tiene sentido, quiere decir que lesión depende de ejercicio o de rehabilitación. ¿Vale? Por lo tanto, tiene que ir en la cajita del sujeto. Sujeto, grupo nominal, predicado verbal, grupo verbal. ¿Dónde os habéis equivocado aquí? Ejercicio, obviamente, núcleo. Todo esto, grupo nominal, término. Perdón. Todo esto, que ya voy más rápido. Grupo preposicional y complemento del nombre.
Pero además de una lesión, es grupo preposicional, complemento del nombre. Algunos habéis puesto complemento circunstancial de lugar, de tiempo, una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Porque si nosotros ponemos cualquier otro tipo de complemento, esos complementos, el de lugar, el de tiempo, atributo, predicativo, etc., siempre acompañan a un verbo. Pero aquí, ¿dentro de qué cajita está? ¿Y a quién está acompañando? A un sustantivo. Por lo tanto, nunca se puede poner complemento circunstancial de lugar si estamos dentro de una cajita que pone complemento del nombre y que por lo tanto acompaña a un sustantivo. ¿Vale? Y en constituyen, en el predicado, una auténtica tortura. Algunos habéis puesto un complemento directo. Los ejercicios de rehabilitación de una lesión la constituyen. Pero, como estamos diciendo una característica de esos ejercicios, y es que son una tortura, sería más adecuado poner complemento predicativo, porque dice una característica del sujeto. Pasamos a la siguiente oración. Eso es muy importante lo que acabo de decir, que el complemento del nombre es con un sustantivo. Y el resto de los complementos, a excepción del adjetival y el adverbial, es con verbos, es en la cajita dentro del predicado. La fotografía resultó borrosa, esta es muy fácil. Aquí la dificultad estaba en acordarse que el verbo resultar es un verbo copulativo. Por lo tanto, predicado nominal y borrosa es un atributo, porque lo puedo sustituir por lo. La fotografía lo resultó. Pasamos a la siguiente. Quizá el profesor no conozca la solución del ejercicio y el que fuera, el ejercicio 17, que está muy bien. Verbo, conocer. Sujeto, el profesor. Y quizá no, quizá forma parte del verbo. Por lo tanto, del predicado verbal, grupo verbal. ¿Por qué quizá forma parte del verbo? Porque no hace ninguna acción para considerarlo un sujeto. Quizá que alguno lo habéis dejado en blanco. Vale. Obviamente es un grupo adverbial y complemento circunstancial. Ya está, no lo sabemos. Puede ser de tiempo, de frecuencia, de lo que fuera. No lo vamos a especificar. Y no pasa nada. No modificador y obviamente la solución del ejercicio 17, aquí no habéis tenido ningún problema porque habéis puesto complemento directo. El profesor quizá no la conozca. Y del ejercicio 17, obviamente, complemento del nombre. Yo no estoy poniendo lo de grupo nominal término porque voy, sobre todo, a los errores que habéis tenido. Pasamos a la siguiente oración. En ese cuadro se capta perfectamente la esencia del romanticismo o de lo que fuera. Vale. Verbo, captar. Ahora, sujeto. Nunca puede ser en ese cuadro. ¿Por qué? Porque lleva una preposición, en. Y no vale decirme que si quito en, ya puedo decir ese cuadro. ¿Vale? ¿Cómo reconozco el sujeto? Ya sabemos que tengo que pasar el verbo a plural. Captan. Y ver qué otras palabras tengo que pasar a plural. Aquellas palabras que pase a plural serán el sujeto. ¿Por qué? Porque siempre el sujeto y el predicado, el verbo, tienen que concordar en número y persona. Si yo digo, en ese cuadro de Friedrich se captan perfectamente
las esencias, para que tenga sentido, y nunca la esencia. No tiene sentido decir, en ese cuadro de Friedrich se captan perfectamente la esencia. No, las esencias. Por lo tanto, sujeto. Y el resto, predicado verbal, grupo verbal. ¿Dónde ha estado el error? En este se. Esta es una marca de pasiva refleja. Y lo vamos a ver muy fácil. ¿Puedo pasar la oración a pasiva? La esencia del romanticismo es captada perfectamente en ese cuadro de Friedrich. Si la puedo pasar a pasiva, quiere decir que el se es una marca de pasiva refleja. No es ni un ser reflexivo ni un ser recíproco, no hay nadie que haga la acción y la reciba, ¿vale? Porque además el sujeto no es activo, no hace la acción. No es impersonal porque tengo un sujeto. No forma parte del verbo porque captarse no es así, no es un verbo pronominal. Por lo tanto, me queda la marca de pasiva refleja. Si puedo pasar la oración a pasiva, es pasiva refleja.